Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, querido Edgar? Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas Y tardes. muy bien, muy bien. Una semana agitada de trabajo, por eso es que anduvimos cortos para hacer nuestros podcasts para la semana. Así que hoy hacemos dos podcasts juntos en una sola edición, digamos, para más o menos. Dos en uno en esta ocasión. Sí, 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 aunque sea un poco de mentirita, ¿no? Pero para que puedan todos nuestros oyentes tener la idea de que seguimos firmes acá, a pesar de que a veces se complica, la verdad que a veces el trabajo es pesado y cuesta grabar nuestra media hora. Claro, pero contento siempre de estar por acá en el ratito que nos permitan a veces las actividades diarias. Bueno, bueno, acá estamos. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué cosas te llamaron la atención en esta semana que ya va poniéndose un poquito más agitado, ¿no? No, pues fíjese que el tema de la política interna en Estados Unidos ha sido realmente un tema literal, o el Tal tema, cual, tal cual. Este el tema. muchacho Donald Trump, que parece que tuviera 20 años, está presente en cualquier cosa que se hable de la realidad internacional, aparece él. Así que sí, prácticamente todos los temas de la política internacional lo tiene a él de referencia. Se nos fue su imagen, doctor. Sí, Solo sí, se quedó sigamos su igual, audio. que ahora yo pongo la cámara USB y sigamos. Contame Ah, un muy poquito, bien. a ver, de las cosas en que este muchacho está presente, a ver cuál es. Una, Pues es dos. que hay una agitación tremenda dentro de la política estadounidense en la cual, por un lado, tenemos la implicación o la presunta implicación de el presidente estadounidense de Donald Trump en los papeles de Epstein, en la supuesta lista de Epstein, que Sí, es sí, un parece que le gustaban escandalazo. las fiestas, ya hay fotos, hay cosas más serias ya. Sí, 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 hay cuestiones ahí medio delicadas que no se ha tratado de manera pues muy convincente ni por el propio Trump ni por su equipo, que suelen ser en cuanto a los escándalos, digamos, bastante tener buenos reflejos, porque pues la vida de Donald Trump ha sido escandalosa hasta Sí, cierto punto, pero en esta ocasión me ha parecido que es un poco extraña la manera en la que lo han abordado, o mejor dicho, lo han intentado no abordar. ¿vos crees que realmente este problema con Epstein es un problema de primera instancia? O sea, ¿se les puso encima de todo el resto de la agenda? Pues es que es un tema muy delicado. Entonces, por un lado está Donald Trump con esta acusación muy seria de la implicación con este señor que, para poner en contexto a nuestro auditorio, pues es un tema muy delicado, ¿no? De lo que se Sí, hablaba de lo las. puede llevar enseguida a un impeachment y a un juicio político si hay alguna acusación penal, ¿no? Así es, o sea, la lista de Epstein son aquellos asiduos asistentes a unas fiestas donde habían actividades sexuales no permitidas por la ley, penadas abiertamente. O sea, no Claro, nada más es que sean licenciosos en su vida privada, es que hay implicaciones legales, ¿no? sí. Violaciones a la ley. No lo podemos hablar tal cual porque nos bajan el video, pero Pero tiene sí, es implicaciones. conocido el asunto. Yo creo que mucho tiene que ver cuando vos recién mencionabas que como que no está muy bien manejado el asunto, con que debe estar este muchacho Elon Musk trabajando en estas cuestiones, brindando la información de primerísima mano, que es una de las cosas que él maneja bien. Así que quizás por eso no puedan tener mucha manejo de la cuestión, porque los datos son muy firmes. Claro, claro, y tampoco ha salido como tal, o sea, son rumores, se han filtrado algunas cositas y demás, y Trump ha respondido con acusaciones directas contra Barack Obama, en el Ajá. sentido del Russia Gate de 2000, de lo que se manejó en 2016, de la elección presidencial de 2020, o sea, pero son temas sensibles
dentro de Estados Unidos, porque parecería en ocasiones que es como que se trivializa de acuerdo a la política Bueno, que la moral tenemos. política americana es así como muy eclesial, digamos. Acordate cuando a Clinton, el único problema serio que tuvo que lo llevó a la cercanía del impeachment fue su affair con Mónica Lewinsky. O sea, Así ninguna es, cuestión de política exterior, ni bombardeos, ni nada por el estilo, sino una cuestión de chisme de palacio, digamos, ¿no? exactamente. Esas cosas los ponen locos. Así es, pero incluso en esa ocasión estamos hablando de la vida privada de un personaje, No digamos, había ¿no? delito, Solamente un amorío dentro de la Casa Blanca. Lo que estamos hablando en el caso de Barack Obama es una acusación directa, una acusación penal por usar el cargo de presidente de los Estados Unidos para cometer delitos. Es lo que está acusando Donald Trump. Entonces pareciera que hay un choque entre el grupo de Barack Obama, todos los demócratas, que realmente Barack Obama es uno de los pesos pesados de tal la cual. política demócrata en Estados Unidos, y por el otro lado está Donald Trump y toda la base trumpista, todo el partido republicano. ¿Vos creés que esto es una simple escapatoria del asunto de Einstein o hay algo más? Me parece que cada bando está jugando sus cartas, pero hay un choque muy fuerte dentro de Estados Unidos. O sea que ya lo hemos estado viendo desde 2016 y que cada determinado tiempo se, esta agenda, digamos, de choque se va reafirmando. Sí, Ahora, a mí me parece que lo que está en juego dentro de este choque de ambos bandos, como este choque de placas tectónicas, digamos, dentro de Estados Unidos, es o va más allá de la mera especulación de la vida licenciosa de uno o de acusaciones judiciales del otro. Es la concepción misma de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos tiene que lidiar en este momento de su historia con su declive hegemónico, tal ¿no? cual. Sí, yo creo De, que en eso estoy muy de acuerdo. Que le sirva a Donald Trump para evadir o distraer respecto a la cuestión de Einstein está bien, pero no es el motivo central por el cual larga esto. Digamos que para poder relatarlo en términos comprensibles y como formando parte de la vida cotidiana, hay muchas cosas en carpeta, digamos, ¿no? Es un excelentísimo momento para sacar una munición gruesa de un asunto estratégico para la presidencia de Donald Trump, que es un enfrentamiento a todo lo que da con el Partido Demócrata. No es tanto el Partido Demócrata, sino el establishment americano, ¿no? exactamente, así Entonces es. es como dijéramos, bueno, ya que la pelea con el Deep State es una cosa que arrancó desde el minuto cero de la presidencia de Donald Trump, peguémosle ahora a uno de los aspectos del Deep State, que es el Partido Demócrata, y por supuesto al que es uno de los grandes jerarcas del Partido Demócrata, del manejo del partido, que es Barack Obama. En este sentido, considero yo que le sirve como para distraer, pero no es el objetivo. Es algo, saquemos de la carpeta gruesa y tiremos munición a todo lo que da, entramos en guerra fea y veamos cómo va. O sea, y también, ¿por qué se da en este momento? ¿Por qué se da en este contexto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump que ha incomodado a sus adversarios internos? Yo lo vería más hacia afuera. ¿Qué es lo que ha hecho en materia de política exterior? Que están dispuestos a defenestrarlo, a irse a una crisis política dentro de Estados Unidos con tal que Donald Trump no avance en su plan de Sí, política exterior. Pues lo que estamos viendo es un acercamiento entre el gobierno de Trump con Rusia y con China en una especie de reparto del mundo. Eso no gusta a la visión del establishment estadounidense, que tienen una idea completamente distinta, y que es además un enfrentamiento. establishment alineado en este tipo de visión del mundo con Europa, ¿no? Ese es, Exactamente. Y mientras Trump es el rompimiento de de la OTAN, es tratarlos
como dicen algunos pensadores europeos, quitarse la careta de líder y tratarlos como vasallos, es y sentarse a negociar lo que ya habíamos hablado en este mismo espacio, ¿no? La geopolítica de las grandes potencias, las áreas de influencia de Ajá. cada bloque, mientras en el otro están en la negación, nos tenemos que Sí. imponer a como de lugar. De todos modos, es importante advertirles a nuestros oyentes algo que más o menos vamos repitiendo cada tanto en nuestras intervenciones, y es que es un mundo un poco caleidoscópico, porque si uno intenta explicar todo a raíz de una pelea entre demócratas, establishment, deep state, y republicanos, Donald Trump, y junto con Rusia y China y Europa con el establishment y demás, no se entiende mucho más del 20 o 30% de la cuestión. Exactamente. También Estados Unidos o Donald Trump en este momento quiere romper la alianza entre Rusia y China. Por eso es que a veces pareciera, incluso los artículos periodísticos lo mencionan con insistencia, el hecho de que Donald Trump es impredecible, que va de acá para allá, que está alocado, que hoy hace una cosa y mañana hace la contraria. El mundo es así, no es Donald Trump. Mm, Exactamente. bien, Incluso hasta yo a veces veo a Donald Trump que habla, que peca de hablar con la verdad, ¿no? Porque hay otros presidentes estadounidenses que te disfrazan un poquito las cosas y demás, y Donald Trump a veces es muy tajante o es de plano completamente mentiroso, ¿no? Y tal dice lo cual. contrario. O sea, él solamente tiene dos caras, ¿no? La falsa y la verdadera, por decirlo de alguna manera, Mm, pero tienes que estar como muy pendiente de sus palabras, ponerlas en contexto para saber cuándo está pecando de honesto y cuándo está pecando de mentiroso. Pero aún así, en ambos casos, da, da la sensación que es muy frontal a la hora que habla y que es- nada de lo que está haciendo es una ocurrencia, ya mm. forma parte de una Sí, sí, es agenda muy bueno muy puntual. puntualizar para nuestros amigos que por ahí les interesa un pasito más adelante de las cuestiones internacionales, que esto es el fin de la diplomacia secreta. Es decir, lo que siempre se estudia, ¿no? Respecto a la diplomacia del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Todo secreto, todo caballeroso, los medios términos, el saber interpretar, desapareció completamente. Ahora es una democracia abierta, una diplomacia abierta, expresa, mediática. Donald Trump todo Exacto, el día dice, bueno, hablé con Putin 1 hora y media, le dice de frente al primer ministro alemán, teniéndolo sentado allí, que él fue el que ordenó que destruyeran el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, lo cual es una cosa increíble, y el otro sentado ahí cómodamente. Ese tipo de diplomacia, como aspecto secundario de todo lo que estamos diciendo, es lo que ahora produce un gran cambio. Se terminó la diplomacia secreta, ahora es una diplomacia abierta, expresa, presidencial. Y también lo vemos a Putin. Putin responde hace tiempo ya respecto a amenazas, diciendo vamos a usar la fuerza nuclear, vamos a expulsarlo, vamos a, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con claridad, todo abiertamente, sin ningún tapujo, es lo nuevo que hay. Incluso cuando Donald Trump miente, está diciendo la verdad, queda claramente así es. expresado, ¿no? O sea, exactamente, incluso cuando dice una mentira, está reflejando la verdad. Es como si fuera una cama de agua, ¿no? Aprieta un lado porque va a salir del otro y ese rebote es el que está justo midiendo. El, o sea, es a veces un poco caótico Sí, de entender que las estructuras que teníamos, con las que se analizaba continuamente la manera de trabajar o de interpretar la política, incluso de los Estados Unidos, ya no existe más, porque ya es excesivamente realista. tal Y cual. ahí lo que importan son los factores de poder. Ujú. Bueno, Trump se lo dijo de frente a Zelensky, no tienes las cartas. Es decir, solamente cuando tienes cartas es cuando puedes negociar con alguien como Donald Trump. Sí, yo En ese- creo que un motivo, una explicación a una situación de cierto estancamiento en esa guerra, porque uno mirándolo desde afuera dice Rusia puede avanzar en cualquier momento hasta donde más o menos quiera,
uno de los motivos por el cual no hay un avance territorial más extenso quizás tenga que ver con un acuerdo más o menos expreso entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ya que el acuerdo de paz no va a salir, porque Putin le dijo no vamos a devolver nada de lo que hemos conquistado, pero también está diciendo no vamos a avanzar más allá, no vamos a tomar Exactamente. Kiev, no vamos a arruinar toda la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Sí, no se van a atrever a humillar a Donald Trump cuando ya tienen un acuerdo con él. Y cuando, si no es Donald Trump, la otra opción es el que llegue del Partido Demócrata o el que llegue del establishment, es una guerra nuclear. O sea, Sí, siempre quizás somos muy reiterativos, pero es que lo dijeron abiertamente. En 2016, Hillary Clinton, en uno de los debates presidenciales, amenazó a Rusia de guerra nuclear. No es sí. un invento, El pueden Partido Demócrata buscarlo. la opción que tiene es la guerra. O sea, no es que lo digamos nosotros. Ellos mismos se han Sí. encargado de demostrarlo en los hechos. Y el Y liderazgo europeo lo dice todos los días, por más débiles que sean y por más ridículos que parezcan, están todo el día diciendo nos vamos a la guerra contra Rusia, aunque no tengan ni petardos para tirarle a Rusia. Pero si Estados Unidos y Europa concuerdan en un probable futuro gobierno demócrata, ahí tenemos un serio problema mundial. no. Y es eso lo que está detrás del enfrentamiento entre Obama, Trump, los archivos de Epstein, Todo, es cierto. affair del Russia Gate, o sea, Claro, y todas ahí me esas cosas, gusta porque cuando vos mencionás estas cuestiones que están dando vuelta, uno se da cuenta que el archivo Einstein es una especie de carabina puesta en la cabeza de Donald Trump, pero en claro. el sentido de estrategias de carácter mundial, no una estrategia de denuncia penal porque un presidente hizo un desastre durante toda su vida, ¿no? A ver, no es Donald Trump, no es si Donald Trump era amigo o no amigo de Epstein, porque incluso hay fotografías en las que aparecen, si no Todo mal el mundo recuerdo, estuvo la ahí. Clinton. Sí, 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 sí. O sea, toda la élite estadounidense Paso por ahí. estaba ahí. O sea, había un punto de encuentro, digamos. Todos Sí, se conocen, pues. O sea, no es que estemos hablando de gente desconocida. En el Olimpo es tan chiquito que todo el mundo se conoce. ¿Por qué se están utilizando este tipo de armas en una lucha interna? Porque la lucha no se queda en ajá, en tal el cual. interior de Es la la mejor política arma que han estadounidense. encontrado hasta este momento. Es la mejor. Está pegando Hay muy que, bien. hay que ver cómo va expandiéndose hacia afuera. Ahora, ¿por qué es relevante también para nuestros países? Porque muchos de nosotros han de pensar, bueno, pues yo estoy en México, yo estoy en Ecuador, en Argentina, ¿a mí eso qué? No, pues es que Estados Unidos tiene una visión distinta. Lo que se está disputando en Estados Unidos es la visión y la misión de Estados Unidos mismo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y eso nos incluye Sí. de la Tierra del Fuego al Ártico, hay una visión que está en Pero no disputa. sé si vos concordás que a la hora de comparar las cartas de cada uno, las cartas de Donald Trump están siendo difíciles de jugar. No le está yendo demasiado bien. A nivel interior, la situación americana es sumamente tensa, ¿no? Más ahora cuando ya los grandes jugadores empiezan a tener un campo de acción, porque además esta denuncia de Donald Trump contra Obama, contra el Partido Demócrata, es también una invitación a participar del juego. No, no estaban adentro del juego, ahora bueno, vamos, entramos todos al ring, empezamos a boxearnos fuerte, lo cual tiene un costado de oportunidad para el Partido Demócrata. ¿Mm? Y además tiene Estados Unidos dificultades en el área externa, pero yo creo que las mayores dificultades las tiene adentro. Y la Claro. opción demócrata tiene amplias posibilidades. Tiene un discurso políticamente correcto, muy seductor, porque la cuestión de la guerra es algo que sabemos vos, yo, nuestros oyentes y alguien más, ya, no aparece con tanta claridad. Entonces, es una situación muy difícil a nivel mundial en virtud de que el jugador más importante está con problemas con el manejo de la pelota, digamos, ¿no?
por llevarlo a términos futbolísticos. Ahora, ¿qué pasa cuando tu rival tiene el vestidor roto? Pues ¿quién gana? El de enfrente. Y el de enfrente no hablamos necesariamente, pues, reitero, de nuestra región, aunque obviamente esto tiene algunas oportunidades para nosotros. Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que meter en la política interior estadounidense. No, es un De ninguna análisis. manera. En este sentido, yo creo que la forma de conducta mexicana es un buen ejemplo de cómo habría que manejar estas cuestiones. Brasil está empezando también a manejarse de una manera hasta ahora insólita, muy llamativa. Mm, Escuchándolo al presidente Lula dando discursos de los buenos, digamos, ¿no? Como si estuviera en la asamblea sindical de hace 30, 40 Claro. años atrás, ¿no? Ese discurso que nos gusta tanto a nosotros. Está bien que son simplemente discursos, porque lo que están desesperadamente buscando es negociar. Pero esas situaciones están empezando a acontecer en nuestra región que se había olvidado durante varias décadas de que nuestra región necesita tener un poco de nacionalismo, ¿no? No, y es que ahora que toca el tema de Lula y el enfrentamiento que hay con Brasil entre la administración Trump y Lula, es que también no solamente es Brasil, no se limita a Brasil. Brasil es parte de algo, es parte de los BRICS, el grupo que está emergiendo y que está tomando el lugar que antes tenía el G7, es decir, la OTAN, es decir, Estados Unidos y todos sus aliados europeos, incluyendo a Japón. El occidente, digamos, en conjunto. Eh, por eso le están pegando también a Brasil, porque además es el mayor socio comercial de China en nuestra región. Tal cual. Ujú. Y además Hay, tiene un fuerte comercio con Estados Unidos, o sea, tiene su lado débil. Ujú. no, hay cosas, o sea, son como, si lo tenemos que aterrizar a un juego, podríamos pensar en el billar, que es un tiro a varias bandas, no es un golpe derecho, o sea, tenemos que verlo con amplias repercusiones. Y también o sea, para Estados Unidos es importante porque tienen que frenar a China en la región. Mientras Estados Unidos estuvo guerreando durante décadas Tal en el cual. Medio Oriente, China se metió hasta la cocina, es el principal socio comercial de la región. Claro, es ahí donde se ve lo que Paul Kennedy llamaba el liderazgo catastrófico del presidente Bush, metiéndose en guerras con Al Qaeda, el terrorismo, ¿no? Y demás, mientras el mundo circulaba por otro lado, eran un Claro. gasto de Estados Unidos, que además terminó derrotado y huyendo de Afganistán, mientras China ya lleva 25, 30 años a total desarrollo, y en el medio Rusia, que está totalmente postrada después de la caída del muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética, está resucitada fuerte económicamente y militarmente y geopolíticamente, ¿no? O sea, el aventurerismo militar Claro, estadounidense tuvo un costo. El costo no se lo pudieron endilgar a alguno de los países invadidos, se lo tuvieron que tragar ellos. tal Mientras cual. tanto, mientras tanto sus rivales emergieron, tienen fuerza y en nuestra región lo vemos. O sea, China se convirtió en el principal aliado de muchos países. Me parece que solamente en América Latina destacan México y Colombia como los únicos países que siguen teniendo a Estados Unidos como principal socio comercial. Prácticamente todos los demás tienen a China. Eso tiene un costo para Estados Unidos porque el hemisferio occidental siempre fue el patio de juegos exclusivo de Estados Unidos. No es el patio trasero, es su zona exclusiva y ahora ya lo tienen que compartir con China. Claro, Obviamente están tiene, decididos a que tiene China salga repercusión. de la región, pero eso ya no es nada fácil. No, Que, claro, a ver, ya quiero ver que Estados Unidos saque con la mano en la cintura a China cuando China se convirtió en el principal proveedor de manufacturas en la región y el principal importador de bienes
de commodities, ¿no? Incluso Ya, países fuertemente alineados con Estados Unidos, como puede ser Ecuador, tienen fuertísimos vínculos comerciales con China y siguen buscando tener vínculos comerciales con China porque algunos de los países de nuestra región dividen entre el alineamiento geopolítico y los intereses comerciales. claro. Porque el dinero es dinero y que se hace negocios con quien se pueda hacer negocios, aunque yo te adoro Estados Unidos y te sigo a todas partes, ¿no? Esa dualidad es un fenómeno muy nuevo. Venimos de unas 40, 50 años de Guerra Fría con un sistema bipolar rígido en el cual o estabas con Estados Unidos o estabas con los comunistas de la Unión Soviética y ahora estamos en una situación en la cual estamos todos con los dos, ¿no? Es- Claro, y es que además te da una oportunidad, te abre ventanas de oportunidad. y China se te Estados Unidos no acerca. tiene capacidad para imponer alineamientos por la fuerza. Exactamente, ya la época de la Guerra Fría se terminó, ya el mundo es otro, China se te acerca, te seduce con dinero, Estados Unidos sigue siendo una presencia política, militar muy importante en la región, te presiona por el otro, pero ya tienes margen de maniobra, ya utilizas el coqueteo chino para sacarle algo a Estados Unidos, antes era imposible. De todos modos, es importante que decirle a nuestros oyentes que la presión que está sufriendo Brasil es realmente seria. No es No, no, simplemente claro. una cuestión de que, bueno, no negocio con Estados Unidos, negocio con China, me muevo alegremente. No, es bien pesado el panorama que se le viene encima a Brasil. Entonces es impredecible saber si esto afectará y en qué medida afectará a los BRICS. Por ahora, según pude ver más o menos, estamos hablando de unos 5.800 millones de dólares que estarían en juego en virtud de la parálisis. Hay 77.000 toneladas de alimentos parados esperando a ver si el gobierno de Brasil puede negociar y resolver en pocos días este asunto. Y por ahora Estados Unidos también está aguantando y diciendo, bueno, a ver cuál de los dos cede primero. Vamos a ver. Y no es, por eso mencionaba mucho que hay que poner las cosas en contexto porque es Brasil, sí, es uno de los pilares de los BRICS, pues es una de las principales potencias mundiales en cuanto a commodities. O sea, es una reserva de recursos naturales gigantesca Brasil, pero además es el motor económico de todo el cono sur. Es la principal economía del cono sur Bien. y muchos países dependen de las importaciones y exportaciones con la economía brasileña. Entonces, pegarle a Brasil es generar una cascada Claro. que se siente en la región, pero también a nivel mundial. Y no, aunque a veces en México decimos, bueno, es que Brasil está a 5.000, 6.000 kilómetros de Miami, su frontera más cercana, pues sí, pero de todas formas tiene Sí, repercusión. O tiene un sea, intercambio comercial muy fuerte. Esto está afectando, además de los commodities, como vos dijiste, a la industria aeronáutica. Embraer es la tercera empresa aérea del mundo, aunque aún no, ni siquiera lo sepa. Y esto está afectando seriamente a estas economías brasileñas de envergadura, de gran alcance, de grandes dimensiones. Y cuando uno dice, bueno, Brasil entonces tiene la opción de empezar, por ejemplo, que ya lo está haciendo, empezar a negociar y a tener mayores relaciones comerciales con México. Pero eso no se construye de un día para el otro. Y claro, los claro. aranceles sí se aplican de un día para el otro, ahora ya la semana que viene, a partir del 1 de agosto, ¿no? Sí, y mientras tanto, todo este periodo en el que tienes que renegociar acuerdos, buscarle salida a tus productos, muchos de esos son perecederos. O sea, ¿qué le van a hacer a algunos alimentos? Claro. Cad- O sea, se echan a perder Lo y tienen que mal vender. te quema las manos si no se te echa a perder. Y el que se quemen tus productos, que se echen a perder, pues es dinero que no entra a tu economía y toda la economía hacia abajo. Otro elemento interesantísimo que nos ayuda a comprender mejor la cosa es cómo estas disputas comerciales o disputas por recursos, etcétera, disparan las problemáticas sociales interiores, porque la base de las sanciones que Estados Unidos impone a Brasil es la cuestión del juicio a Bolsonaro. Con lo Exactamente. cual, dentro de Brasil tenemos una división política que expresa una división social muy importante
que no puede desconocerse, que no depende de que Lula diga o deje de decir. Hay un problema que Brasil estaba tapando bajo la alfombra y que esto hace estallar. Porque uno dice, Aviva, no, Bolsonaro. Bolsonaro representa prácticamente la mitad del país. exactamente, avivan los conflictos internos. Así como Eso, Estados Unidos está dividido y tiene un problema muy serio entre Trump y el establishment demócrata, Brasil está en condiciones similares. O sea, Bolsonaro no es cualquiera, decimos en México. O tal cual. sea, representa a una parte de la élite Claro, no, no es el panismo brasileña. mexicano, digamos, ¿no? No, no. No es cualquier cosa. Entonces, también para Lula, esta batalla, pues es una cuestión de supervivencia. O sea, no es Bueno. cualquier reto, Eso porque es algo que empieza a pasar en todos los países, o por lo menos en aquellos países llamados a formar parte de los sobrevivientes del orden mundial, digamos, ¿no? Los BRICS y Estados Unidos. Entonces empiezan a desnudarse las disensiones interiores, las crisis que estaban siendo tapadas, ¿no? Incluso México está lidiando con la cuestión del crimen organizado, el fentanilo y todo lo demás, por más que uno diga que hay un poco de campaña política, pero evidentemente el crimen organizado sí existe, ¿no? no, Y no, no, o sea, digamos que en todos los países se presenta de manera distinta. En algunos la crisis es más política, en otros casos, como el de México, es más en materia de seguridad, pero que tiene implicación política. tal O cual. sea, porque el Estado tiene que ser el garante del, Sí, eh, en México de la la suerte es seguridad. que la oposición es completamente inútil, porque si no en cualquier país la oposición con estos elementos y estos regalos que le da la política internacional hubiera aprovechado ya y hubiera crecido mucho. ¿Mm? Claro, claro, Pero no. esa es la ventaja que tenemos en México con alguien Sí, que tenemos enfrente, digamos, como oposición, a personajes muy mediocres. No sí, que han tenemos, sido parte del fracaso mexicano, sí, de los no, protagonistas. Entonces no hay no hay mucho. una figura, exacto, que pueda amalgamar a todos los sectores que están opositores, aprovechar las coyunturas y salir adelante. Con todo eso. En otras partes del mundo se está debatiendo, Sí, o de sea, lo que todos vemos en Estados modos, Unidos, lo vemos en casi todos los países, ¿no? Es sí. como es en los cielos, es en la tierra. Sí, de Ya todos la vi. modos, querido Edgar, dado que no soy mexicano, sino argentino, sí te puedo decir que dada la situación, yo diría que tarde o temprano va a aparecer alguien que dé respuesta a esto. Si Sí, esto sigue claro. así, va a aparecer alguien nuevo, alguien que no tenga una trayectoria que haya que taparla completamente y no sé, ¿no? Y que pueda amalgamar las disensiones, las oposiciones, la propaganda, los lados flacos, digamos que tiene el gobierno de Morena y que tiene México, ¿no? Yo creo que sería casi un milagro que no apareciera. ¿Mm? No, de hecho, tenemos una frase que dice que no hay victorias eternas ni derrotas que duren para siempre. El poder es cambiante en su Sí. naturaleza y la constelación de poder que tenemos ahorita, lo vemos en el mundo, lo vemos en nuestros países, están cambiando completamente. Mm. México tiene cierta paz política, cierta certidumbre, pero eso no quiere decir que vaya a durar para siempre. O sea, los cambios en Estados Unidos nos van a afectar. Al primer país que van a afectar es a México y Ujú. tenemos que estar también pendientes de cómo se van Sí. desarrollando las Yo cosas creo que allá. Morena tendría que ir alentando la creación de su propia oposición. Mm. Que fue parte de lo que hizo el propio presidente López Obrador cuando empezó a acercar a algunos sectores, a hacerles concesiones a otros en este ánimo de construirse justamente a una oposición más racional, que dentro de todo se pueda convivir con ella, porque la mayoría de la oposición mexicana, pues la No, verdad, están por salir con, con el crucifijo en procesión por todo México. Entonces no, no se o sea, pueden. No. tienen un discurso anticomunista cuando Sí, la sí, Guerra Fría terminó hace 34 años.
Sí, O sí, sea, sí. a ese grado estamos. Pero sí queremos rescatar la idea de que en todos los países empiezan los conflictos sociales que habían estado soterrados, empiezan a aflorar y empiezan a aflorar con fuerza. Es por ahora el caso de Brasil, claramente Estados Unidos, por supuesto. Vamos a ver, falta Europa, que no han Exactamente. explotado. Si los conocemos, si están las situaciones ahí, si se han expresado. Es importante saber, antes de que nos olvidemos, de que hay manifestaciones esta semana importantes en Ucrania. De los jóvenes, los jóvenes que son la carne de cañón para la guerra. Hubo movilizaciones en grandes ciudades del país, multitudinarias, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero falta todavía que la crisis social estalle en Europa, ¿no? En todos los países hay crisis larvadas y estos momentos de choque y de desintegración de orden mundial y demás es justamente cuando salen a Sí, flote todos los problemas, todas las contradicciones internas. En algunos, no necesariamente en todos los casos, se presentan de la misma forma, pero eso no quiere decir que no existan estas contradicciones y estos problemas. En Europa, como bien lo mencionaba, doctor, están ahí los problemas, solamente que están enterrados debajo de la alfombra. Es, digamos, el elefante en la sala, pero no, pero a todo, como decimos en México, a todo santo le llega su fiesta. sí, 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 así es, ¿no? Entonces estamos viendo Vamos. estos fenómenos en Estados Unidos, en Brasil. Mientras tanto, y llamativamente, pareciera ser que el país más tranquilo del mundo son dos. Uno es China, el otro es Rusia. No, no pasa nada, está todo bien, la economía funciona bien, pareciera que no hay crisis política. Eso es lo que más o menos se ve en líneas generales, con la diferencia de que uno de ellos está en guerra y el otro ni siquiera sabemos qué piensa, que es China, ¿no? Muy silenciosamente, sigue su marcha, hace lo que le parece mejor y nadie lo molesta demasiado. No, están construyendo prácticamente sobre ruinas, Tal cual. ¿no? Sobre todas las ruinas que está dejando el imperio estadounidense al retirarse. Pero Ellos además están. de las ruinas, Estados Unidos está financiando gran parte del crecimiento chino con esta cuestión de los bonos, ¿no? Todos los días Estados Unidos le paga a China y China agarra ese dinero y construye, ¿no? Vías férreas, explora el espacio, hace cosas nuevas todos los días. O sea, y así ha sido desde la década de los 70, ¿eh? Sí, También para que pague sí. nuestra audiencia tenga conciencia. O sea, la mentalidad china es la diferencia entre el inmediatismo que se maneja muchas veces en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, y la mentalidad china, que ellos ven a largo plazo. Cuando se abrieron a Estados Unidos, allá con Deng Xiaoping, ellos estaban formulando un plan de 50 años, de 100 años. No estaban hablando Sí, del día y de justo mañana. 2025 era el año en el cual culminaba toda la estrategia. Mm, Justo este año Y, 2025. y ya lo vemos, ¿no? Ya O lo sea, ves, ya tal China es cual. la mayor potencia económica, es una de las mayores potencias militares. Lo que pasa es que no lo vemos porque China no ha tenido un conflicto en el cual pueda usar toda su innovación, No pero ha lo que lanzado ninguna guerra. alcanza, lo que dejan ellos filtrar, lo que permiten ellos conocer al mundo, impacta, porque son cosas que realmente suenan a futurismo, pues de Sí, la las última guerra en que caricaturas. intervino China fue en 1979 contra Vietnam. Desde entonces, 45 años, 46 años, no entró en ningún conflicto armado y Y no tiene ningún interés en entrar. han acumulado recursos, han acumulado una serie de inventivas que no sabemos, Ujú. pero están ahí. Sí. Ujú. Terminando ya, porque la verdad que nos entusiasmamos y se nos fueron los minutos. Contanos un poco cómo ves la situación allá en el Indo-Pacífico, en el extremo del mundo, a ver qué conflictos están dando vueltas por ahí. Pues justamente veíamos ahora, mencionábamos que en todas las partes del mundo se están dando reacomodos, se están generando conflictos. Las partes que antes eran pacíficas, de repente estamos viendo que no lo eran tanto. Quizá hace algunas semanas veíamos el conflicto Irán-Israel, después un intercambio entre Pakistán e India. Ahora el turno le llega a la zona
al vientre bajo, le llaman algunos analistas en geopolítica, es decir, la Indochina, toda la península sur de China, ahí estamos viendo algunos conflictos, peligros de guerra, zonas en disputa. O sea, lo que vemos en Europa es parte de todo, está en todo el mundo. La única región que no tiene quizá disputas territoriales tan marcadas y que estén en peligro de guerra, pues curiosamente es Latinoamérica, pero Sí, en por eso gran... esta cuestión de Brasil es una prueba de fuego para toda la región. Y si Brasil Exactamente. sale adelante, tenemos entonces un poco de tranquilidad, incluso para perder el tiempo, ¿no? Porque seguimos desorientados. Claro, pero amparados por una potencia que salió airosa de esta situación de aranceles y disparada para adelante, porque Brasil está disparado para adelante, nuestra región, junto con México, que es el otro país disparado para adelante a pesar de tantas dificultades, nuestra región tiene una amplia vida por delante, cosa que no sucede ni en Europa ni en Estados Unidos y ni en el Extremo Oriente, tal cual nos estás contando, ¿no? Mm, Sí, son temas de disputas territoriales que cuando la gran potencia es como un paraguas gigante, ¿no? Cuando el paraguas empieza a flaquear, empieza a caer una gotita, ya vemos que el piso realmente no era tan seguro, ya se comienza a mm, ver resbaloso. sí. Entonces, eso pasa en todas partes del mundo. No crean que en Europa, la Europa civilizada y que todo lo lleva por cauces legales, no existe. También hay disputas Y no, territoriales. tenemos ahí problemas, ¿no? Ya Cataluña que se quiso independizar, el norte de Italia, son todos una Unión Europea que está mostrando con claridad desde hace varios años y ahora todavía con mayor expresión los débiles de esa formación. El hecho de que estos estados nacionales son mucho más inestables que los nuestros, ¿no? Mm, De hecho, veía apenas noticias de problemas, disputas territoriales y demás en la zona de los Balcanes. Ahí estaba involucrada Serbia, Kosovo, Montenegro, o sea, toda esta región que fue hace un siglo. Justo ahí se inicia la Primera Guerra Mundial. A pesar de un siglo de guerras continuas, de problemas raciales, no terminan de delimitar bien sus fronteras, siguen teniendo problemas, tal cual. y no es la única zona. Si vemos en África hay problemas, en Indochina hay problemas, en todos lados hay disputas Sí, son todos, territoriales. todos conflictos unificados por el mismo parámetro, que es la cuestión de los recursos, ¿no? En Indochina lo que tenemos, en el Extremo Oriente, en el Indo-Pacífico, son todas ex colonias francesas, británicas, y, con fuerte presencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero una de las cuestiones en debate ahí es China. ¿Con China o contra China? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con Exactamente. Estados Unidos o nos cambiamos de bando y nos vamos con China? Esa es una de las cuestiones. Y además ahí lo que se debate es entre las potencias, China, Rusia, Estados Unidos, India, qué recursos le sacamos a cada uno de estos pequeños países, ¿no? En Indonesia, ¿no? Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, Japón, no deja más que de ser un pequeño país, los alineamientos y los recursos. Esto ya terminando, pero ya tiramos la piedrita para la próxima sesión o cuando lo podamos hacer. Esto es una especie de repetición de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que empezara, allá en los años 30, cuando Francia e Inglaterra combatían en estas regiones, ¿no? Por la independencia, los recursos, etcétera, etcétera, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón había invadido China y había guerra en toda la zona. Así que ahí estamos repitiendo cosas, sin, por supuesto, en ningún momento afirmar que vamos a la Tercera Guerra Mundial, que es de las variables posibles la menos posible. Por ahora, por ahora. ¿Mm? Bueno, parece que en todos lados hay conflicto, pero no los conflictos suficientes para desencadenar una guerra. ¿Dónde sí la había? En Ucrania, porque ahí la intención era enfrentar Insistieron directamente a la tanto, otra. insistieron tanto que consiguieron su guerra. Y como a veces Y dice Putin, no aprenden, no aprenden. exactamente, y aún así estamos en un periodo de distensión.
en donde las tensiones van bajando porque Estados Unidos no está dispuesto en la era Trump a seguir adelante en esa aventura Claro, sí, militar. sí, sí, pero como vemos es inestable porque no hay nada que por ahora nos diga que el Partido Demócrata está tan débil como que no puede reaccionar, ¿no? Claro. Una de nuestros programas pasados hablamos de los nuevos liderazgos demócratas. Esos nuevos liderazgos demócratas son muy simpáticos, son muy agradables, hablan bien bonitos, pero nos van a llevar a la guerra. Tienen, me recuerda mucho un meme que circulaba en la elección de Estados Unidos, ahora que ganó Donald Trump, en el cual presentaban a dos aviones estadounidenses, dos bombarderos, y el republicano simplemente el avión dejaba caer las bombas, y el demócrata con toda esta agenda de derechos y apertura y toda esta agenda que le gusta ridiculizar a Donald Trump, que es la agenda de derechos y demás de las diversidades, y seguían soltando bombas, ¿no? Tal O cual, sea, sí, sí. Bueno, todos no va, no, conocemos la capacidad de inventar guerras que tenía Barack Obama, ¿no? bueno, por ejemplo, un premio Nobel de la Paz. Tal cual, Kissinger. Los Bueno, americanos son muy, muy particulares, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó, así que muchos saludos para nuestra audiencia, muchos saludos, querido Edgar. Buena semana para todos y ya nos vemos el sábado que viene. gusto en saludarlo, doctor, a todo nuestro auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo desde México, desde Ecuador. Pues aquí estaremos Aquí al estaremos, vamos a ver pendiente. qué sorpresa nos trae esta semana. Esperemos que Cual- esta gente descanse un poco el fin de semana y no nos vuelva locos, ¿no? cualquier cosa pueden checarlo en la página de internet del Centro de Estudios. Ahí. Ahí también está la oferta académica. Y Pueden también darle está una, nuestro podcast de toda la semana. una buena revisada y ver de dónde salen muchos de los conceptos que aquí el doctor con los cuales el doctor nos ilustra. Bueno, gracias por la ilustración. Un abrazo grande, querido Edgar. Nos vemos la semana que viene. Chao. Encantado.